y especialmente en la clase anterior vimos de cómo hay una relación de manera unívoca entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un programa cualquiera en lenguaje ensamblador, digamos 10 líneas de código, pues habrían 10 líneas de lenguaje máquina equivalentes. Entonces nosotros aquí hicimos en la clase anterior un ejemplo con 3 líneas de código, y si yo conozco el modelo de programación y conozco, eh, si yo tengo un manual que me dice estos formatos de instrucción, pues nosotros lo que hicimos en la clase anterior fue traducirlo, al final lo que hicimos fue en clase, fue traducirlo a binario, ¿sí? A lenguaje de máquina. Y luego lo pasamos a la memoria y les intenté explicar ahí las 3 fases que correspondían al ciclo de instrucción, que era el fetch, el decode y el execute. Que en algunos sistemas habla de 4 fases, bueno, pues le expliqué que la parte de execute se puede dividir en diferentes fases de escritura y de ejecución que tienen que ver con las operaciones de la ALO. Y bueno, y aquí vimos un ejemplo de cómo de cómo se codifica, digamos, o se ensambla un programa de ensamblador al lenguaje máquina. Bueno, ahora el tema de hoy es qué es el modelo de programación. Para qué sirve eso? Entonces, permíteme, yo les voy a compartir. eh, no sé si están viendo eh, la cámara y ahí aparece, no sé si alguno de ustedes reconoce. Ah, me dice que se escucha muy bajito. Espérate, me acerco más. Hace ratito, profe. ¿Sí, ya? Sí, sí, No, de y pronto de porque, pronto de pronto, podemos ver un poco más grande la cámara. ¿sí qué? ¿Sí dejo de compartir? Ya, Sí, mientras listo. nos muestras eso que Ok, nos estás mostrando. listo. Entonces, allí sí están viendo ahora sí. Entonces, no, posiblemente lo del audio era porque estaba reproduciendo el audio del video. No sé si alcanzaron de pronto a escuchar el audio que yo estaba reproduciendo de la clase anterior. Ahora, allá hay diferentes dispositivos. No sé si de pronto alguno de ustedes reconoce alguno de ellos o ha trabajado con alguno de ellos. Sí, no sé, ¿alguien reconoce alguno de ellos? No. Pues es nuevo para ustedes lo que está allí. Ahí traje diferentes tipos, pero ¿qué creen que es eso? O alguien de pronto por ahí sabe de qué trata. Lo que Raspberry nos, Pi, ¿no? sí, lo que nos habías mencionado en la clase pasada. Esta de acá es la Raspberry Pi, esta es la 3, la penúltima, la estamos en la 4. Esta es un computador, se considera un computador embebido. Y no sé si ustedes alcanzan a ver en la parte central hay un integrado, como plateadito, ¿sí ven? Ese es el chipset, se llama single chip, o sea, en solo chip está varios elementos que hemos visto, por ejemplo, la CPU, la memoria RAM, está aquí incluida, ¿sí? En este chip de acá, ¿sí? Pero pues, quiero comentarles, la arquitectura de todos esos elementos tiene algo en común y es lo que estamos estudiando. Yo les decía que el objetivo del curso es estudiar la arquitectura de un dispositivo de cómputo, o sea, lo que es común a todos los dispositivos. Y por eso traje aquí varios que tengo acá en la casa. Hay diferentes dispositivos para diferentes, digamos, propósitos, pero tienen en común es que son dispositivos de cómputo, o sea, permiten procesar información, ¿sí? ¿Y qué tienen en común todos esos dispositivos? Pues que tiene una CPU, tiene una memoria RAM y tiene unos dispositivos de entrada y salida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues cada uno tiene unas diferentes, en cuanto a capacidad de memoria de programa, memoria de datos, tiene diferentes capacidades. La otra diferencia principal también es la velocidad de procesamiento, con qué velocidad se ejecutan las instrucciones, y son arquitecturas distintas, ¿sí? Por ejemplo, esta de la Raspberry es una arquitectura ARM, que es una de las más famosas. No sé si usted ya escuchó la noticia que Nvidia compró ya ARM, creo que fue la semana pasada, bueno, está en el proceso de compra, creo que ya están como no sé por cuántos miles de millones de dólares. Y ARM es una empresa pues que fabrica procesadores y lo más probable es que pues, muchos de nosotros tengamos en los dispositivos móviles una arquitectura de procesador ARM, ¿sí?
Eso acá es un computador embebido y el resto son microcontroladores. Por ahora les puedo decir que hay dos tipos de dispositivos, los basados en microprocesadores y los basados en microcontroladores. Los microcontroladores, como ven, se pueden hacer mucho más pequeños, tienen una capacidad de cómputo un poco menor en cuanto a velocidad de procesamiento. Y de pronto vamos a ver esta que yo creo que la más famosa, esta de pronto algunos la han visto, ¿sí? Es un Arduino, esa es la primera. El Arduino 1 es donde uno arranca cuando uno quiere, digamos, trabajar con dispositivos embebidos, pues esa es la primera que uno utiliza para aprender un cierto lenguaje de programación. Y esto que está acá, este integradito que está acá, si ven, es un integrado. Mire que si usted ve la tarjeta, solamente tiene un integrado muy grande que es este, es el principal y el único que hay. Hay otro por acá que es, pues tiene que ver con la comunicación del puerto, un puerto que está acá que es USB, pero este aquí está todo. Entonces los microcontroladores se caracterizan porque la CPU, la memoria RAM, la memoria de programa, la EEPROM, todo está acá en un solo integrado. En cambio, si vemos la arquitectura de un computador moderno, un workstation, un servidor, la motherboard, usted puede ver que tiene un procesador por un lado, usted puede ver también que tiene un módulo de la memoria RAM por aparte, tiene el disco duro, entonces todo, digamos, todo está integrado en la motherboard. En cambio, los microcontroladores se caracterizan porque todo está en un solo integrado, acá, ¿sí? Que es este de aquí. Bueno, acá tengo otro, esos tienen, por ejemplo, ese chiquitico de acá es otro que tengo que tiene una cámara aquí chiquitica que me permite hacer procesamiento de imágenes, reconocimiento por ejemplo, usted puede instalar eso, le mete con una pilita y tiene una memoria ISD y puede hacer un programa para reconocimiento de rostros, por ejemplo. Eso lo hicimos un proyecto hace mucho tiempo. Hay otros diferentes, digamos que hay diferentes, este tiene Wi-Fi, una antena Wi-Fi, bueno. ¿Qué tienen como todo eso? Pues que todos tienen la arquitectura que estamos viendo en común, ¿sí? Pero cada uno tiene, como son familias distintas, tiene su propio modelo de programación. Y ahora sí les pregunto, qué es el modelo de programación? Entonces, que según el libro que decía, ¿qué es el modelo de programación? Porque ARM tiene uno, x86, los de Intel tienen otro modelo de programación. Entonces, ¿quién me puede decir en sus propias palabras qué es el modelo de programación? Pues decía que era una interfaz que usaba el programador para poderse comunicar con el microprocesador. Ok, muy bien. Es una interfaz, una manera de... Sí, por ejemplo, si yo, en los diapositivos que le acabé de comentar o de mostrar, pues cada uno tiene una propia interfaz. Cuando hablamos de interfaz, y miren que no están viendo la pantalla, creo que sí, sí. Este es el ejemplo de un modelo de programación muy sencillo, un diagrama del modelo de programación de esa máquina ficticia del libro, ¿sí? Del Insane Machine. Y por eso también, como para aclarar un poco eso, propuse un ejercicio opcional, pero como para que se enfrentaran un poco digamos que si yo quiero, usé dos arquitecturas, una ARM7 y una x86, diciendo arquitecturas distintas. Es decir, un programa, y usted ve el programa que usé que es muy simple, miren ese programa que está acá, que es una función que se llama sample, y aquí lo que, si defino dos enteros y lo resto, y listo, y retorno, le puse un retorno 1 y ya, digamos que listo. Ese programa que lo puede hacer que está escrito aquí en C++, como lo están viendo acá, entonces ese programa es un programa obviamente de alto nivel, pero se puede ejecutar en cualquier, pues se podría ejecutar en cierta familia de procesadores. Entonces hice ejemplos de cómo se vería el lenguaje, y lo que está aquí a la derecha es el lenguaje ensamblador eh, de, de cómo se vería ese programa al ensamblarlo. Ensamblar es traducir este programa, perdón, a compilarlo. Es coger ese programa a tu nivel y ponerlo aquí en lenguaje ensamblador. Entonces, observen que esta es una arquitectura RM7, y acá hay unos, lo que está en azul, es lo que nosotros llamamos en la clase anterior los mnemónicos.
creo que una pregunta ahí parecida. Entonces, el lenguaje ensamblador se caracteriza porque tiene unos mnemónicos eh, y tiene una parte que hace referencia a los operandos. Y los operandos pueden ser, en general, registros y posiciones de memoria. ¿Sí? Entonces, aquí unos como caracteres W, W0, y bueno, entonces hay una sintaxis que me permite determinar si son números, si es una dirección o si estoy hablando de un registro, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que, cuando programa el lenguaje ensamblador, lo que tiene que es conocer el modelo de programación. En el libro hablaba de esto como el modelo de programación, indicando que, por ejemplo, lo principal, casi lo que primero uno siempre debe aprenderse o reconocer, son los registros. ¿Cómo se llaman los registros? Entonces, por ejemplo, para ese procesador, si usted viera un ejemplo, y por acá hay unos ejemplos del lenguaje ensamblador de ese procesador, por acá abajo están, ¿sí? Por ejemplo, estos. Mire que están los mnemónicos y los operandos, en este caso registros y direcciones de memoria. Para ese procesador los registros llaman A, B, C, D hasta la F, creo, ¿sí? Pero para el ejemplo de un procesador ya real, que es el ARM, un procesador ARM, este es un ejemplo de lenguaje ensamblador. Entonces hay unos mnemónicos que, a pesar de que usted nunca ha enfrentado a un lenguaje ensamblador, pues de pronto el lenguaje ensamblador nos da pistas y por eso se llama mnemónicos. Mnemónico es una ayuda mnemotécnica que me ayuda a reconocer o acordarme de qué hace cada operación. Entonces yo no tengo que ser un experto para decir que, por ejemplo, que este move hace referencia a un movimiento, una transferencia, que vimos que el store o el load o LDR, que es load, entonces la R puede ser de registro, ¿sí? O sub significa que es una resta, ¿sí? Una DD es una suma, ¿sí? Es retornar, es como el retornar que está acá. Y si ustedes ven esta página que ya vamos a ver, pues es interesante porque cada línea, observen cada línea de lenguaje de alto nivel, que está aquí resaltada como un color amarillo, es como, no sé, un violeta, no sé qué era eso, un rosado o rojo y un azul, pues aquí uno puede ver que cada elemento de esos se traduce a diferentes líneas, ¿sí? Aquí son 4 líneas o 5 líneas de código, aquí ya son 13 líneas de código, porque son instrucciones mucho más sencillas, donde aquí, por ejemplo, aquí miren esta que está aquí en rojo, es un rojo clarito, miren que involucra varias operaciones, entonces se tiene que hacer en los tengo que cargar, así como decíamos que son pasos muy sencillos, lo tiene que hacer el procesador. Eso por un lado es el ARM. Y aquí el mismo programa, pero en una arquitectura x86-64, o sea, una arquitectura de Intel. ¿Sí? Miren que en vez de 13 tiene ahora, tiene aquí 11 instrucciones. Los mnemónicos, algunos se parecen, miren, move, ¿sí? Uno puede ver que aquí no está el store ni el load, simplemente con move y intercambiando el orden, pues yo puedo decidir si va de registro a memoria. Sí, bueno, aquí hay varios, digamos que quise, la idea que les proponía pues opcional era que miraran o si era necesidad de investigar, poner aquí al ladito qué instrucción haría, qué hace cada instrucción. Y eso obligó y los que lo hicieron a buscar el modelo de programación, es decir, qué son registros. Por ejemplo, acá los que empiezan por W son registros de 32 bits, ¿sí? La W significa que es un Word de 32 bits y hay registros, el registro 0, el 9, el 8, ¿sí? Usa los registros y aquí uno también puede ver, digamos que esto lo que está entre corchetes, ya lo vamos a ver luego, significa que son posiciones de memoria. O sea, que es una transferencia de memoria a un registro, ¿sí? O de registro a memoria, ¿sí? Ese store y el loader, lo que indica, recuerden que lo vimos que era el sentido, el load era cargar de memoria a un registro y el store es de un registro almacenarlo en memoria. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese store lo que hace es guardar un registro que es este W8 a la posición, y es una dirección que se calcula, luego veremos, supongamos que la dirección 12 de memoria y se guarda ahí un dato. Pero esta diferencia de que tiene los mismos operandos, miren, esta instrucción es muy similar a esta. La diferencia entre esas dos es que esta carga de memoria al registro. O sea, que lo está llevando a la memoria, de registro a la memoria y de memoria a los registros. Entonces son cargas, son restas. Sí, mire que resta 2 registros, lo guarda en W8. Bueno, entonces
aquí, por ejemplo, hay uno de dato inmediato que es muy común, ¿sí? Por ejemplo, este procesador no tiene de dato inmediato directamente a memoria, casi muy pocos procesadores lo tienen, entonces hay que guardar un registro. Y mire que el programa de alto nivel es que yo tengo un variable número num en 13 y una num 2 igual a -5, entonces yo esos dos datos inmediatos los tengo que guardar en un registro y aquí lo guarda después a memoria y ya queda allí definida estas variables en memoria. ¿Sí? Entonces, digamos que es un ejemplo donde yo tengo que tener en cuenta que debo traer datos de memoria hacia registros y de registros a memoria y que los registros inicialmente se inicializan con datos, con esas instrucciones de un move de dato inmediato a registro, parecida a la que codificamos en la clase anterior. Y esos son dos ejemplos pues, de un programa sencillo. Y quería mostrar simplemente ese ejercicio es para que notaran, y los que me hicieron no importa, pero pues sí para mostrarles que para programar en lenguaje ensamblador quiero conocer el modelo de programación. Y entre esos elementos incluye los registros. ¿Qué más debe incluir? Ah, pues el conjunto de instrucciones, el repertorio de instrucciones que va a hacer. Es decir, yo debo saber qué operaciones aritméticas, qué operaciones de transferencia, qué operaciones lógicas tiene, qué operaciones de salto o de control tiene, ¿sí? Disponibles y cómo se usan. Entonces, esa es la forma, y se llama que es una interfaz que oculta, y creo que en el libro decía que oculta los detalles, porque aquí ya, después de esto, pues cómo hace la suma, cómo hace un move, eso no nos interesa. Es decir, ya sabemos y lo que hemos visto en el laboratorio y por eso fue el objetivo. A partir de ahora ya no nos olvidamos de la estructura, de lo que está internamente oculto en el procesador. Pues, o sea, más bien, este tipo de interfaces me permite ocultar esos detalles. ¿De cómo lo hace? Pues ya pasamos por ahí, ya hicimos un trabajo de 5 semanas en el laboratorio donde mostramos, vea, eh, pues que hay multiplexores, hay decodificadores, ¿de acuerdo? Y que internamente, y decía que el último que hicimos en el laboratorio fue interesante porque un programa se puede codificar dado un formato a binario y el binario es el lenguaje que entiende el procesador, ¿sí? Este ensamblador no lo entiende el procesador. Pero es porque es importante el ensamblador. Ah, porque hay una correspondencia 1 a 1 entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. Y segundo, yo con el lenguaje ensamblador puedo determinar exactamente cuáles son las capacidades y funcionalidades que tiene el procesador, ¿sí? Luego veremos ejemplos específicos, por ejemplo, que hay limitaciones en ARM, que es una arquitectura de conjunto de instrucciones reducido, comparado con una arquitectura como esta de Intel, que tiene mucho más instrucciones. Entonces, por ejemplo, hay una instrucción que aquí que no tenga ARM, que está acá arriba, aquí la puede hacer muy fácilmente pues, con una sola instrucción en una arquitectura x86, que es un ejemplo de lo que es una arquitectura SIDS, que es un computador de instrucciones, de conjunto de instrucciones complejo, ¿sí? Que son muchas instrucciones complejas. ¿Y eso qué significa? Que un procesador de Intel, una arquitectura SIDS, tiene más hardware que un procesador de este tipo. Y eso tiene más implicaciones que las estudiaremos luego, en las velocidades, en la simplicidad, bueno, en consumo. Pero digamos que son las dos, digamos, arquitecturas que vamos a estudiar, que son las más comunes, digamos que yo creo que ocupan el 90% del mercado de los dispositivos pues de procesamiento. ¿Sí? Bueno, hablemos de... Profe, Sí. ve cómo está haciendo yo tuve una duda con lo de el manejo del stack, porque según lo que entendí, en ARM, pues el SP únicamente me decía como que me permitía hacer los llamados a memoria de forma relativa. La cosa es que luego en el de Intel no solo tenía el SP, sino que tenía el RBP y el RSP. Sí. Entonces no sé cómo la diferencia entre ambos. Eso lo veremos ya en detalle, pero el SP es un registro especial que es el stack pointer, y lo que está haciendo aquí básicamente es que, y luego veremos ya en detalle, ustedes vieron creo que en programación algo que llamaba el ambiente de ejecución, el runtime. ¿Sí lo vieron o no? ¿Algo de ese tema? El runtime, de casualidad, por ahí. Con lo del stack de recursión y eso. El runtime, perdón, escribí mal. El runtime es, no sé si ustedes vieron, a ver, yo miro el modelo de programación.
Es que yo hablé con sus profesores pues en las reuniones que tenemos eventualmente, aquí está. Bueno, en reuniones que tenemos con el departamento, nos reunimos diferentes profesores y hablamos de lo que se da en cada curso. Entonces, cuando él me comentó que en el curso de programación, ese es no sé si es el uno y el 2, entonces me decía Juan Manuel Reyes, creo que usted vio en clase con él, no sé si todos, entonces sí, nosotros explicamos lo de la memoria, es que lo busca luego, bueno, luego lo haremos con detalle, pero luego veremos que está una memoria, o sea, un programa, eso me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero un programa tiene tres tipos de, el sistema operativo lo va a ejecutar, él reserva tres tipos de memoria. Una que es la pila, otra que es para el código y otra es para, para los datos, ¿sí? Entonces, esto es lo que queda. Cuando se carga un programa, y creo que, y depende de usted dónde define la variable, si variable global o local, eso lo vamos a ver presentar un poco, pero esto, no sé si han visto esto, donde está, es decir, en el tiempo de ejecución, el sistema operativo reserva una zona de memoria a nuestro programa. Entonces, un procesador tiene una parte del código que llama TETS, uno para inicializar datos, unos para datos no inicializados, tiene una pila para almacenar localmente datos. Bueno, pero esto digamos que es, estructuralmente es como un programa, y esto tiene que ver más con sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué se llama? ¿Y se levantó la mano? Sí. ¿Aló? ¿Ahí me Sí, escuchas? Sí. sí, ya, listo. Profe, sí, de eso te quería preguntar porque cuando estaba tratando de ver las instrucciones de los manuales de ARM o de Intel, hablaban de, de una pila. Sí. Pero entonces, ¿por pila se refieren a instrucciones que están consecutivas en memoria? Eh, ¿O qué realmente? la pila es una, yo ahora le he dicho y les vamos a ver este esquemita del libro, se me perdió. Aquí en el modelo de programación, aquí arriba en esto. Entonces yo hasta ahora le he dicho solamente que un programa tiene en memoria, en la memoria RAM, un programa tiene asociado dos segmentos. Uno que es para instrucciones y otro segmento que aquí está en color blanco que es para datos. Pero hay un tercero que es pila, es otra zona de memoria que cuenta agregar aquí otro conjunto de cuadritos y es una zona reservada de memoria para mi programa, pero se maneja a diferencia de cómo se leen los datos o como se leen las instrucciones, que así como lo hicimos en clase de laboratorio, que usted ponía las instrucciones y cualquier dirección que usted quería leer, pues la lee, simplemente por la dirección, puede saltar de la dirección 10 a la 15, de la 15 a la 0, y así. Pero la forma de leer la pila es una estructura, en la mayoría de los procesadores, una estructura tipo LIFO, ¿sí? Es decir, el último en entrar es el primero en salir, y eso permite, luego lo veremos, almacenar mucho más fácil los datos y hacer llamados a funciones, a sus rutinas, ¿sí? Pero es eso, es una zona de memoria. Cuando hablamos de pila, es una zona de memoria que se hace externa a la CPU, pero que está por acá. Entonces, por eso tiene que ver mucho con el runtime, es cuánta memoria el sistema operativo le está asignando a mi programa. Entonces, él debe asignar tanto para el programa, que es este pedacito aquí color negro, tanto para los datos que necesite, los bloques de datos que necesite, y siempre la tiene asociada una pila, ¿sí? Una zona de memoria. Y se guardan también datos. Entonces, los papás que me están hablando mucho, pero cuando definamos, luego lo veremos luego, cuando definimos variable, ¿cuál sería la diferencia entre definir una variable de manera global y manera local? Entonces, por ejemplo, yo siempre uso esta paginita que se llama Godbolt, y esa pues, me gusta mucho. Aquí luego veremos, mira que aquí tengo unos ejemplos, aquí es un for, entonces aquí está, bueno, eso ya lo tenía cargado. Y lo puedo compilar para diferentes, aquí lo compilé para RM, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si mire que aquí yo definí la variable, un arreglo por fuera del main? Eso significa que es una variable global, si no estoy mal. Y si defino está dentro de dentro del main o una función de usuario, sería una variable global a esa función o a ese método. Entonces,
¿Cuál sería la diferencia? Luego veremos, bueno, ¿dónde lo ubica? Si lo ubica en la pila o en la pila o en el segmento de datos. Entonces, simplemente, ¿y cuál sería la diferencia de eso? Pues nosotros haremos en el laboratorio, haremos algunas pruebas de laboratorio sobre su computador, pues a correr código y vamos a mirar las diferencias en cuanto a tiempo de definir variables en un lado, o, bueno, diferentes cambios que hagamos a un programa, ¿sí? Entonces, y acá pues yo puedo ensamblarlo para x86, por ejemplo. Por eso ese sería un código ensamblador, ¿sí? Pero sí, eso lo vamos a, es la unidad 4. La unidad 4 hace referencia a todo esto. Entonces, simplemente estoy dando una introducción a lo que vamos a ver en la siguiente módulo, ¿sí? Es por eso que les puse allí para la siguiente clase, les puse que por favor instalaran, y ahí puse el video de instalar, pero los que no han instalado el Visual Studio. Ojalá sea el Professional, el que tengan. Y puede ser, pues yo tengo el 2019, no sé, creo que ya está disponible el 2020. Aquí yo puse unos videos, permito, yo lo publiqué en Moodle, ¿no? Para que pues los que no lo han hecho, pues lo puedan, aquí en tema que es el último tema que vamos a ver de esa unidad. Entonces, para la siguiente clase, no les digo antes de que se me olvide, para el viernes van a hacer, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que vamos a hacer ese viernes y el siguiente miércoles, recuerden que el examen, y ya el 50% del examen va a ser dentro de 8 días. Si es un trabajo que vamos a hacer, no sé si lo ponga para las 2 horas de clase o lo ponga para que lo entreguen el día siguiente, no sé, pues todo no definido, pero pues, lo que es un ejercicio muy similar a lo que están aquí en los primeros parciales, un punto, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes para el viernes intenten aquí revisar los primeros parciales, aquí está el enlace para que lo revisen. Ahí está desde 2015, creo que hay de 2013, pero pues les recomiendo del 2015 para acá, ¿sí? Entonces, miren los que están allí, empiezan a leer, a entender, a ver y digamos que en ese punto ya estamos en capacidad de resolver esos parciales. Lo empiezan a leer, es que lo empiecen a leerlos, a intentar desarrollarlos, ¿sí? Intenten desarrollar menos uno, ¿sí? Con eso cualquiera, escoja cualquiera, 2015, 1, el 2, el 2017, el 2018, hay un montón ahí hasta el 2021, que es el defensa anterior, y resolver uno y ya, la idea es que en la siguiente clase pues empiezan pues, a ver preguntas sobre cómo resolverlo, si es que no pudieron, ya, le doy pistas o cosas así, pero creo que con lo que hemos visto hasta ahora y los ejercicios que hemos resuelto, sobre todo los últimos prácticos, pues digamos que estamos en capacidad de resolverlo, pero pues la idea es que lo empiezan ¿listo? Eso sería lo que vamos a hacer son como talleres, ¿sí? Que podemos resolver uno, dos, lo que alcancemos. Y ojalá, pues, de pronto, no es muy seguro, pero sí el viernes vamos a usar el Visual Studio, depende de la actividad, pero sí, aquí está el enlace para que lo tengan instalado, para que podamos hacer esto que estamos haciendo acá. Sí, pero es una herramienta que ustedes siempre utilizan, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo cómo hago una comparación, cómo se hace un if, entonces vamos a ver, y vamos a entender por qué los tipos de instrucciones que hay, de transferencia, las instrucciones de lógicas, aritméticas, hay unas de salto, unas de control que tienen que ver con las comparaciones, bueno, con las banderas, que por ahí las nombré, pues ahora no he olvidado, pero las banderas que vimos que era la bandera de Z, la bandera de carry, la overflow, la de signo, pues van a aparecer aquí, van a estar relacionados con algunas instrucciones que son instrucciones de salto condicional, que es la pregunta que aparece ahí creo que en el quiz, ¿sí? O sea, hay saltos incondicionales. Por ejemplo, un salto incondicional, ¿cuándo va a aparecer? ¿Qué es un salto incondicional? Y creo que en el libro aparecía el ejemplo que era ¿sí recuerdan? Aquí en el libro, el salto incondicional, si no se alcanzaron a ir hasta allá, hablaba de un ejemplo en el ensamblador del lenguaje aquí, instrucciones de salto. Del incondicional que le llaman jump, ¿sí? Si usted lo ve aquí en el programa que estoy viendo acá, si usted ve, acá hay un JMP, eso es un salto incondicional. O sea, salta a una instrucción antes o después que está en el código, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando usted hace no sé, un while true, ¿sí? Una llavecita, me perdí unas llaves. Acá está. Creo que es así. Sí, while true, miren. ¿Cómo se hace un while true?
Pues bueno, no sé qué tan a menudo hacen white pero pues simplemente mostrarle que hago un white pues obligatoriamente va a tener ven aquí, una instrucción condicional, un salto incondicional, o sea, va a saltar, luego explicaré esto, pues saltaría esta línea, o sea, haría todos estos, y si entre while true yo hago, por ejemplo, no sé, que zoom es igual a, o zoom más, por ejemplo, ¿sí? O sea, súmele más uno. Antes, que el zoom como, el zoom que hemos hace, pues el zoom me está mostrando que es sumarle a algo uno, entonces aquí está, miren, add, estoy sumando y es un registro, le sumo uno, ¿sí? Entonces, pero mire que es una variable, la tengo que traer de memoria a un registro, la sumo y luego el registro llevo a memoria. Entonces lo que vamos a ver también es que todo esto que están aquí como variables o arreglos de datos son valores que están en memoria. ¿Qué pasa si eso lo pongo por fuera del main? Entonces vamos a mirar las diferencias. Pues conocer un poco la interfaz y vamos a trabajar mucho con el x86 o la interfaz de Intel y eventualmente algunos ejemplos con ARM, ¿sí? Para ver las diferencias, que es el tema de la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la diferencia, pues lo que es la diferencia entre saltos incondicionales y saltos... Los condicionales son saltos también, o sea, cambian el sentido normal del programa y saltaría a una... saltaría de acuerdo... bueno, esa es otra pregunta, de acuerdo a las banderas de estado. Y yo les comentaba que pues para ese procesador hay un registro que llama el Processor Status Word, que es donde es un registro, es un registro de estado, donde están las banderas que tengan. Mínimo son 4, que son los que vimos, pero pues, algunos procesadores luego veremos que tienen más banderas, que indican más cosas. Por ejemplo, ese Home Jun Z, te salta si la bandera de Z en ese momento está activada o no. ¿Y cómo se activa? ¿Qué activa la bandera de Z o qué activa la bandera de overflow? Pues las operaciones aritméticas, ¿sí? O operaciones o lógicas. O sea, si el resultado da 0, pues puede ser por un AND con 0, o puede ser que sume dos números o reste dos números iguales. Entonces, eso es como que vamos a empezar como a analizar, ¿sí? Que ustedes sepan, y eso ya tiene que ver con con la siguiente unidad, que ustedes sepan cómo se hace la traducción de alto nivel al lenguaje máquina y pues uno pasa o estudia a fondo pues un poco lo que es el lenguaje ensamblador. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Para qué nos va a servir el lenguaje ensamblador? Pues no vamos a volvernos expertos en el lenguaje ensamblador, yo les voy a explicar algo muy por encima, no voy a entrar en detalle, pero luego hay una clase que veremos, una o dos clases que es sobre ingeniería inversa, y para hacer ingeniería inversa, y no sé si ustedes por ahí bueno, han visto la serie estas de Mr. Robot y no sé qué, que hacen hackeo y cosas así, pues ellos deben que saber ensamblador, ¿sí? No solo con lenguaje de alto nivel. Y no es que soy, digamos, que vayan aquí a hackear, sino que también sirve por otro lado. Cuando ustedes en algunos trabajos hay es para analizar las vulnerabilidades de los códigos. Y esas vulnerabilidades se analizan no en alto nivel, sino en lenguaje ensamblador. Entonces, para ello haremos una actividad que es, por ahí la tengo, eso es como es de la unidad siguiente, la unidad 4, les mostraré cómo, pues con el uso del lenguaje ensamblador podemos hacer algunos, por ahí tengo unos ejecutables estos, hay unos ejemplos .exe que les voy a pasar y ustedes van a intentar, donde me piden una clave, y ustedes van a intentar, pues, hackear esa clave. Aquí me dice que, bueno, no están viendo la pantalla, pero no puedo ejecutarlo ahorita aquí. Bueno, luego lo ejecuto con calma. Sí, entonces conociendo el lenguaje ensamblador, pues hay libros que hablan de eso. Aquí lo vemos a solamente dos casos, ejemplos, cuando hablan de Stack Overflow, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Stack Overflow? Y cuando uno habla de analizar vulnerabilidades de aplicaciones, pues uno lo hace a nivel de ensamblador. Y la otra es cuando usted quiere hacer un código muy rápido y se quiere saltar digamos, las limitaciones que tiene el compilador, entonces usted escribe directamente el lenguaje ensamblador. Entonces usted quiere hacer un códec de video de muy alta velocidad. Entonces hay unos desarrollos donde sí exigen que los ingenieros sepan programar en lenguaje ensamblador. No estoy diciendo que ustedes van a llegar hasta allá, puede ser, pero digamos si ya tienen nociones de que por ahí donde ahí uno puede mirar las vulnerabilidades y hacer
pues hacer más fuerte revisar, digamos, eh, sí, digamos, hacer un análisis de integridad pues, del código de esa manera. Es una forma, ¿no? Hay otras también en cuanto a funcionalidades. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver algunos casos, dos o tres casos y unos ejemplos donde hay un ejecutable donde usted pide el password, aquí los tengo, y usted con el ensamblador, pues si sabe algo de ensamblador, pues lo puede, digamos, entender y hacer cierto ejercicio sobre eso. Entonces, por aquí hay no sé si aquí está, hay un capítulo que vamos a leer sobre, no tengo acá. Bueno, usar una introducción al ensamblador de la siguiente unidad va a ser eso, que es las tareas que tienen que ver con la ingeniería inversa, ¿sí? Que no siempre es para cosas malas, sino precisamente para evitarlas. Bueno, eso es lo que vamos a tratar, ¿sí? Y para pues, concluir, básicamente es esto lo que les comentaba, que de las tipos de instrucciones que vamos a ver están aritméticas, lógicas, de transferencia, y las últimas son las de salto, las de control, perdón, que son las de salto incondicional y las de salto condicional. Y eso es lo que, ¿sí? Nuestra CPU de laboratorio, pues no hace estas, ¿sí? Y tampoco hace transferencias MOV o de memoria a registro, de registro de memoria tampoco lo hace. Hace solamente operaciones de registro a registro y de dato inmediato a registro. Un procesador real, pues tiene todas, ¿no? Hay unas por ejemplo, miren esta, es un MOV de dato inmediato a registro, de registro a registro, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, y eso es lo que quería contarles hoy. Dije que era muy cortica la clase, como para cerrar este tema. Y vuelve y hablaremos precisamente aquí. Esto es una introducción a lo que vamos a ver en la unidad 4, que después del examen, que sería el viernes, en 8 días. Entonces vamos a dedicar estos horas que faltan para prepararnos para ese ejercicio. Es una prueba, no sé, todavía no sé si va a ser online, offline, pero pues la idea es que ustedes sepan cómo resolver esos parciales que ya se han hecho, que se hacían en presencialidad, pero ya es que ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo desde pues, su casa con todas las ayudas, ¿sí? De material, ¿ya? Pero sí va a ser individual, ¿no? Esa última, y va a valer el 50%. El otro 50% va a ser un promedio de las diferentes actividades que hemos hecho, algunas que voy a escoger, pues las que llevo bien, que tienen que ver mucho con actividades de cálculo, de práctica, y bueno, lo miro a ver. Y algunas de selección múltiple, ¿sí? Eso es lo que voy eh, a resolver. Bueno, no sé si tengan